Soy Francisco Vázquez y en esta ocasión voy a explicar los conceptos de persona, cosa y cuerpo a partir del pensamiento de Roberto Espósito, esto como parte de la unidad de aprendizaje de problemas de la representación de la maestría en investigación teatral del CITRO. Para comenzar es importante distinguir reconocer que los conceptos de persona y cosa en el pensamiento occidental siempre han estado o se han intentado mantener contrapuestos y se ha intentado marcar una diferenciación entre estos términos. Sin embargo, con su reflexión y su análisis, Espósito nos hace ver que los conceptos no están tan distanciados entre sí como se ha solido creer. En primera instancia, pues es importante retomar el origen etimológico de la palabra, del concepto persona, y el cual nos remite a las máscaras griegas que los actores usaban para poder representar los personajes, ¿no? En este sentido, Espósito nos dice que la persona es como tal una máscara que nos hace ocupar un rol, una representación social, que esta representación social tiene un fin dentro de un marco de objetivos sociales para sobrevivir como comunidad y que por lo tanto la persona no equivale directamente al individuo, sino que solamente es un cascarón, por así decirlo, y que realmente no podemos conocer o saber con exactitud quién es el individuo que porta esa máscara. Eh, por su parte, el concepto de cosa pues se remonta a los objetos que pueden ser poseídos por los sujetos, por las personas. Entonces, en este sentido, Espósito señala que el, el ámbito de definición tanto de persona como de objeto está más presente en términos del ser, del tener, perdón, que en términos del ser. Ok. Espósito nos dice que el concepto de persona tiene dos matrices de origen. Una es el pensamiento jurídico romano y la segunda matriz es el pensamiento teológico cristiano. A lo jurídico romano, Espósito nos hace ver que las personas eran aquellos individuos sujetos a derecho, ¿no? Que podían hacer goce y que podían gozar de los derechos, no solamente ya de posesiones, de objetos, sino también de derechos. Así Espósito nos dice que algunos individuos no eran personas en el mundo romano, ¿no? Porque había esclavos, había madres, había esposas, hijos que realmente no tenían la capacidad de poseer cosas ni eran sujetos de derecho. Entonces Espósito nos dice que el concepto persona pues involucra esta parte de relaciones de poder en el que un grupo de individuos es dueño de otro grupo de individuos, que finalmente, como Espósito también lo expresa, esta situación no ha cambiado desde la época romana y en la actualidad pues seguimos teniendo esta situación. Por ejemplo, con Karl Marx, cuando señala que los individuos no son dueños de su fuerza de trabajo, sino que le pertenece a otro grupo de personas. Eh, por su parte, la matriz teológica cristiana, pues ya sabemos que a partir de que adquiere o continúa el camino del neoplatonismo, pues hace una diferencia entre cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces, para esta corriente, pues el espíritu, la persona corresponde al espíritu, ¿no? Aquello que la persona debe ser o debería ser, y el cuerpo es como aquello que interrumpe el éxito, por así decirlo, del espíritu. Eh, básicamente esto es lo que los dos grandes momentos históricos que marcaron la definición del concepto de persona. Recordemos la parte jurídica romana y la parte teológica romana.
la parte teológica romana, pues ya veremos cómo esta noción de separar cuerpo de mente pues también nos ha llevado a separar esta cuestión de seres culturales contra seres biológicos, esta parte animalidad, esta parte de animales que siempre hemos intentado socavar. Después de esta distinción de las matrices que componen el concepto de persona, por un lado el jurídico romano y por otro el teológico cristiano, Expósito nos remonta a otro momento histórico en el que el sentido del concepto de persona se modifica. Este momento surge a partir del pensamiento de John Locke, cuando en esta época histórica de la ilustración y del clamor por los derechos humanos, Locke nos dice que una persona solo puede ser considerada persona si es consciente de sus acciones y de sus deseos, ¿no? Entonces ya no solamente la persona es vista como esta capacidad de poseer objetos, de poseer cosas o de poseer a otros individuos, sino que se introduce esta noción de que las personas son conscientes de sí mismas, conscientes de sus deseos y de sus acciones, lo cual pues desarrolla una serie de implicaciones, por ejemplo esta parte de considerar a los niños como personas, porque pues usualmente se considera que los niños no son conscientes de sus acciones ni de sus deseos, y pues también está la parte de los ancianos, de la vejez, de los enfermos mentales, de aquellos que quedan en estado vegetal. En este sentido, todo este grupo de personas pues ya no podría ser considerado como personas. Otro pensador que influyó en el concepto de persona fue Kant. Históricamente, con el idealismo alemán, pues sabemos que hay una tendencia hacia procurar la justicia, la equidad, el bien común de los hombres, de la humanidad en general. Y en este sentido Kant nos dice que cada hombre puede ser dueño de sí mismo, puede hacer uso de sí mismo, pero no puede abusar de sí mismo ni de otros individuos, ¿no? Para ello Kant plantea el concepto de derechos de personas de tipo real. En este sentido, las personas pueden hacer uso de sí mismos como de su propia persona y de otra persona, pero pues queda claro que no podemos hacer abuso o cometer abuso hacia nuestra persona o hacia las otras personas. Posteriormente, Expósito se remonta al siglo XX, a la época de las grandes guerras, en específico a la Segunda Guerra Mundial. Nos dice que en este punto pues, encontramos al nazismo confrontado al liberalismo. En este sentido, en el nazismo consideraba accionaba, decía que los cuerpos eran propiedad del Estado, y en su contraparte el pensamiento liberal, pues los cuerpos son propiedad de los individuos, ¿no? También no es específicamente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero como sabemos, en el pensamiento cristiano los cuerpos son propiedad del Creador, de Dios. Entonces en este momento con esto Expósito nos dice que pues los cuerpos también han sido vistos como objetos, como cosas, e incluso nos dice que ha habido como un distanciamiento entre persona y cosa respecto al cuerpo, porque podemos considerar que el cuerpo no es una cosa como tal, que es como agresivo escuchar decir que los cuerpos son cosas,
pero tampoco se le ha dado como el trato de persona a los cuerpos, ¿no? Es una cuestión que más que ahonda en otro segmento. Para ahora es importante también abordar que eh, eh, ah, con toda esta información o con todo este panorama histórico, con toda esta arqueología histórica del concepto de persona, pues en la actualidad podemos hablar también de un concepto de lo que es la no persona, que tiene que ver justamente con esta distinción entre lo animal con lo humano, con lo racional. Ya hemos visto que pues todo lo que tiene que ver con los derechos, la racionalidad, eh, se ha ligado con lo humano y la parte biológica animal se ha desligado de este concepto. Entonces, básicamente Espósito nos dice que las no personas pues son todos aquellos individuos que no pueden hacer uso o no pueden entrar en la categoría de lo racional, de los derechos, y pues esto representa grandes problemas, como ya anteriormente se ha mencionado, respecto a ciertos grupos poblacionales como son los niños, los ancianos, los enfermos mentales y como ya habíamos mencionado anteriormente. Respecto al concepto de cuerpo, Espósito nos dice que eh, no lo podemos considerar a través del pensamiento occidental ni como una persona ni como una cosa. No es tanto una cosa porque a través de la historia sí se ha reconocido, se ha procurado reconocer que el cuerpo no entra dentro del juego de lo comercial, se puede comerciar con él. Se ha procurado acabar con la idea de esclavismo, aunque el propio Espósito nos dice que la esclavitud tiene formas modernas de presentarse, y entonces el concepto de cuerpo, la noción del cuerpo ha quedado como ambigua entre persona y cosa. Nos dice que en sucesos recientes, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el cuerpo se ha como empezado a considerar con su propia categoría, se le ha empezado a pensar de manera independiente, se ha reconocido que existe el cuerpo, y ya nos pone por ejemplo que en la Declaración de los Derechos Universales del Hombre del 48, se establece que al genoma humano como un bien común de toda la humanidad, como herencia común de toda la humanidad, y entonces se empieza a hablar de la noción de cuerpo como a partir de lo común, de algo que está presente en todos y que va a desembocar en distintas concepciones, como ya explicaremos más adelante. Nos dice que desde la parte filosófica el cuerpo siempre ha tenido dos posturas de investigación, de análisis. La primera, pues evidentemente es la de la tradición cartesiana, la de la tradición que distingue la parte racional de la parte sensitiva, sensorial, y que ya sabemos viene de una larga tradición platónica, pasó por después en la tradición teológica cristiana, y que finalmente Descartes retomó. Y la otra parte es una parte que unifica, que ha intentado unificar cuerpo con alma, cuerpo-mente, y que en esta línea es importante, considera Espósito, retomar el pensamiento de Spinoza, este pensador que concebía que cuerpo y mente eran inseparables, que el uno no podía existir sin el otro, que caminaban siempre juntos y que siempre se manifestaban de manera conjunta,
y también nos habla sobre la importancia de sumar cuerpos para potencializarlos y hacerle esta idea de comunidad como una comunidad, como un espacio donde las distintas potencias de los distintos humanos, en los distintos individuos se puedan encontrar y puedan llevarnos a un mejor estadio de vida. En esta línea de pensadores que no continúan con la ruptura entre cuerpo y mente, también tenemos a Vico, y básicamente lo que retoma Espósito de este pensador es que para que la mente pueda existir, necesita de un cuerpo para poder expresarse. Así nos dice que incluso las palabras que nosotros pensamos pues necesitan de un cuerpo para poder ser dichas. Retornando a esta corriente de pensamiento que ha distinguido, que ha diferenciado entre mente y cuerpo, Espósito nos dice que es probable que uno de los motivos por el cual se ha, a- a- se ha perpetuado esta manera de comprendernos como seres humanos es la primacía del interés privado sobre el bienestar común. Espósito nos dice que en favor de, de- de que se puedan alcanzar los intereses privados, eh, tanto de manera individual como los intereses privados de ciertos grupos, pues es necesario establecer una política de los cuerpos, es necesario encasillar a los cuerpos, también a las personas, para que no puedan cumplir más allá de un rol específico en sociedad, y que todos juntos, todos estos roles juntos, pues conduzcan a la obtención de estos intereses privados. Es entonces que Espósito establece una relación entre estos tres conceptos: persona, cuerpo y cosa. Nos dice que el cuerpo lo encontramos entre la persona y la cosa. Nos dice que es a través del cuerpo, mediante lo cual la persona puede volver cosa a los objetos, y también es mediante el cuerpo el canal mediante el cual las cosas pueden afectar a las personas. En este sentido, pues Espósito nos está hablando de una relación de percepciones, entre un diálogo de percepciones entre la persona y la cosa, ¿no? Porque finalmente son las cosas, aquellas extensiones de nuestro cuerpo que nos permiten estar en contacto y en comunicación con el mundo exterior, y entonces se completa como esta relación de tres en el que es el cuerpo el punto medio entre el que la persona y la cosa pueden estar en constante comunicación. Finalmente, pues algo que Espósito no aborda demasiado es la situación actual del cuerpo. Podemos pensar el cuerpo en este mundo, en el mundo moderno del capitalismo, en el que el cuerpo sí ha sido reconocido por el mercado. Si prestamos atención a la publicidad y a todo este mundo del comercio, pues la mayoría de los objetos que se nos ofrecen a la venta pues están destinados a nuestro cuerpo, ¿no? Ya sea atender las necesidades básicas, que es alimentación, comida, atender a nuestra salud, suplementos alimenticios, medicamentos, o incluso pues ya como artículos de lujo, como máquinas para hacer ejercicio, para ejercitarnos, para desaparecer arrugas, para estar más sanos. Todo esto en un contexto de la sociedad de consumo, como Lipovetsky lo explica. Entonces creo que sí es importante reconocer que en el capitalismo moderno el cuerpo sí
ha sido reconocido, no ha permanecido ausente, pero pues es reconocido como el destino final del consumo mismo. Y esto ha sido todo por esta ocasión. Ya nos estaremos viendo en otro video para explicar más conceptos. Muchas gracias por su atención.